La vida es como una losa. Si no quieres... A lo largo de esta jornada se ha sucedido bien en las intervenciones o también en las aportaciones que habéis hecho desde las preguntas, las reflexiones. Un tema que sin duda nos preocupa cuando hablamos del duelo y es el tema del suicidio. Así que vamos a cerrar esta jornada a nivel más académico con esta mesa de diálogo. No va a ser una conferencia ni una mesa redonda, sino que va a ser un formato de tertulia que espero que cierre también con el aporte que ustedes puedan hacer a través de preguntas o reflexiones o cuestiones que quieran plantear a estas personas. Y a continuación, sin línea divisoria en el tiempo, aunque modificaremos un poquito el escenario, tendrá lugar una actividad un poquito vivencial, celebrativa, artística, que nos regalará César Cid y su equipo, que es gente que ha colaborado con nosotros en distintos momentos en temas de duelo y de acompañamiento y que se dedican también un poco al mundo de la comunicación, de la música. Al acabar eso, nos encontraremos en el exterior, os propondremos participar de un acto simbólico. Quienes participáis en jornadas nuestras sabéis que solemos cerrar siempre con algún simbolismo. En este caso será encender unas velas en el exterior, quien quiera, quien tenga ganas. Lo explicaremos cuando estemos ahí fuera cómo hacerlo, será muy breve y ya os entregaremos los certificados de asistencia. Mis compañeros os pedirán que nos aportéis vuestra opinión a través de esa evaluación que teníais en las sillas. Y finalizaremos ¿hasta cuándo? ¿Hasta marzo? ¿Qué hay en marzo? Que no lo he preparado. Bueno, pues ahora que ya estamos en clima, os presento a Marisa. ¿Alguien conoce a Marisa? La que echa broncas. Marisa siempre está muy presente en estas jornadas, aunque a mí se me olvide. Es la persona que coordina los centros de escucha. Acabamos de almorzar juntos, gente que colabora en los distintos centros de escucha, y yo creo que éramos 70, 80 personas, así que creo que es un buen momento también para reflexionar sobre este tema del suicidio. Marisa nos presenta a las personas que le acompañan, que veis ahí los nombres: Alejandro, Rocamora, Elena. Gracias por venir. También Elena, que vienes de Pamplona. Marisa, todo tuyo. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues como esta mañana, para quien estuvieseis aquí, hemos anunciado, dentro de lo que es la atención al duelo, hay algunos duelos que de alguna manera son en determinados puntos más complejos que otros, por lo que estigmatizan, por todo lo que lleva, ¿no? Yo siempre comento que el duelo por suicidio es un doble duelo, porque está el duelo por la ausencia del ser querido, más el duelo que toca hacer por la forma en que ha fallecido esa persona, que ya de por sí es tremendamente dura. Entonces, un poco cogiendo esta realidad y la que vamos ahora a ver, nos parecía que el tema era suficientemente relevante como para que diese de sí para una mesa, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar a las dos personas que tengo aquí delante, que ambas, por circunstancias muy distintas, pues conocen esta realidad de manera muy directa. A mi derecha está Elena, que Elena, la verdad es que ella está formando parte del grupo de alumnos que está formándose en duelo, y cuando la hemos escuchado, los compañeros en clase, los profesores, pues hemos entendido que era una persona que bien merecía la pena que estuviese. ¿Soy yo? Que bien merecía la pena que estuviese aquí compartiendo. Lo acerco. Vale. Compartiendo una experiencia muy dura
pero como ella ha sabido hacerlo, no es fácil hacerlo. Y como no es nada fácil hacerlo, a mí me parecía, y a los Camilos nos parecía que era importante que estuviese aquí. Elena Aisa está aquí porque, bueno, hace ¿cuántos años? 4 y medio. 4 años y medio, su hijo Markel, de 20 años, falleció por causa de suicidio. Como ella misma me decía aquí, su mundo se desmoronó y ella nunca se podía haber imaginado poder volver a vivir después de que un hijo tuyo fallece por suicidio. Parece como que la vida se ha terminado, ¿no? Y ella decía, era como si ya la vida se hubiese terminado para mí. Sin embargo, fijaos que está aquí y está muy viva, y ahora lo vais a comprobar. Bueno, pues eso, tras todo este duro proceso, son 4 años y medio desde el fallecimiento, bueno, pues ahora está aquí, como bien decía, y no solamente eso, sino que ha fundado una asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido en Navarra. Esa asociación se llama, me corrige si me equivoco, Besar cada abrazo. Y bueno, como ya digo, pues supongo que también están personas como tú, ¿verdad? Sí, que han sí, perdido sí. a sus seres queridos por... Ella de profesión es trabajadora social, pero realmente ella está aquí por esta vivencia que les acabo de comentar. Y a mi izquierda tenemos a Alejandro Rocamora, que es posible que muchos de vosotros ya lo conozcáis. Bueno, él ha trabajado durante muchos años en un centro de salud mental de la Comunidad de Madrid y como profesor en la Facultad de Psicología de Comillas, aquí en Madrid también. Fue uno de los socios fundadores del Teléfono de la Esperanza, el famoso Teléfono de la Esperanza, que todos conocemos también aquí en Madrid, y ha colaborado en esta misma institución también más de 40 años. Es profesor del Centro de Humanización de la Salud y también es socio fundador de la Sociedad Española de Suicidología. Tiene una orientación formativa psicodinámica, humanista y en logoterapia. Y luego aparte, pues es autor de diversos libros, pues todos muy relacionados con el hombre y su búsqueda y la búsqueda de sí mismo, ¿no? Crecer en la crisis, un hombre contra sí mismo, la esperanza en situaciones terminales, el niño, la enfermedad y la familia. Son muchos. Muchos, voy a decir solo una parte. Como podréis ver, pues es una mesa que se complementa la parte vivencial, la parte profesional, ¿no? Entonces yo doy muchísimas gracias a los dos por estar aquí y bueno, pues ahora pasaremos a hacer un formato en el que, bueno, intentaremos hacer un diálogo en el que iremos contestando, ellos irán contestando algunas preguntas que yo iré haciendo. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo para que pues también haya algún espacio para vuestras propias preguntas. Decía al principio que esta es una realidad que nos está afectando un poco a todos. Nosotros en el centro de escucha estamos viendo que cada vez son más las personas que piden ayuda para elaborar su duelo por causa de suicidio de sus seres queridos. Por entrar un poco en este terreno, comento algunas cifras, tanto de España como del mundo en general. Fijaos, tomando como referencia el Instituto Nacional de Estadística, que ya me comentaba Alejandro, que no nos creamos tampoco todo lo que en las estadísticas aparece, porque sabéis, sobre todo en estos temas tan delicados, no es fácil que aparezca la realidad, ¿verdad? Entonces vamos a tomarlo simplemente como referencia, no como dato real fijo, ¿no? Como media, cerca de 800.000 personas se quitan la vida cada año en todo el mundo. En el 2015,
el suicidio constituyó por cuarto año consecutivo la principal causa externa de muerte en España, llegando a una cifra mayor de 3.000 fallecimientos. 8 de cada 100.000 habitantes fallecen por suicidio en España. Los varones por encima de las mujeres, un 11% frente a un 3%, y las principales causas por la que la persona fallece de suicidio son ahorcamientos principalmente, precipitaciones al vacío y sobredosis de fármacos. Solamente en el centro de escucha, que es una parte muy reducida, ¿verdad?, de lo que podríamos decir dentro de la atención a personas en duelo, durante el 2015 atendimos a 50 familias por fallecimiento de un ser querido por causa de suicidio, que es mucho para un centro tan pequeñito. Y España no es de los países que está a la cabeza en temas de suicidio, más bien estamos afortunadamente por detrás. Y a pesar de todo esto, a pesar de que ya es algo que hay una evidencia grande en todo el mundo, en España concretamente, el suicidio sigue siendo un tema tabú. Alejandro, desde tu experiencia, que es mucha, ¿por qué estigmatiza tanto la muerte por suicidio? Claro, dicho así, una pregunta parece fácil de responder, ¿no? Pero menos mal que yo la tenía pensada antes, porque me dijo que me debía preguntar. Entonces, no, yo creo que el tema de la estigmatización en cualquier vertiente de la vida, y en concreto en el del suicidio, también tiene una dimensión histórica. Hay que ver la historia. Y yo diría que fundamentalmente hay dos momentos importantes en la historia del concepto de suicidio que lo condena, diríamos. Una es en tiempos de San Agustín, siglo IV después de Cristo, en el que realmente él plantea que el suicidio atenta contra Dios, la vida es un don de Dios, y que además, haciendo una epiqueia, haciendo una interpretación muy subgénere de San Agustín, dice que quebranta el quinto mandamiento. El quinto mandamiento, sabéis, que dice no matarás, pero no dice no te mates. Pero bueno, San Agustín asumía que también quebrantaba el quinto mandamiento y además no daba tiempo a arrepentirse, ¿no? Con lo cual había que situarlo a la persona que se suicida fuera del Camposanto. Ese es un momento importante histórico, sobre todo en Europa. Y hay otro momento histórico que es en el siglo XIX, cuando un psiquiatra francés, Esquirol, plantea, que eso todavía perdura, plantea que el suicidio solamente se suicidan los que están enfermos mentales. Los locos son los únicos que se suicidan. Y desgraciadamente en el siglo XXI seguimos con el mismo criterio. Es decir, yo ahora suelo decir que el suicidio es una enfermedad mental contagiosa. Ni es mental ni es contagiosa. Pero el criterio que hay en la cultura es que el suicidio se contagia y que además solamente mueren por suicidio los locos. Evidentemente es falso las dos cosas, pero ¿sabéis por qué? Es una forma y se estigmatiza, no al que se suicida ya, al menos ya se le deja tranquilo, no se le entierra ya en Camposanto, pero se estigmatiza a la familia, ¿no? El rechazo social, ¿por qué habrá hecho la familia para que esta persona tome la opción de suicidarse, ¿no? Es decir, es una forma que nosotros tenemos, vosotros no, porque estáis aquí, y yo creo que yo tenía tanto pánico al suicidio que por eso me dediqué a estudiar el suicidio, ¿no? Pero realmente es una forma defensiva. Si solamente se suicidan los locos, como yo no estoy loco, habría que verlo, pues realmente no me suicido. Es una forma defensiva que tiene la sociedad y entonces estigmatiza, reprocha, rechaza a toda persona que toma esta opción. Como veremos después, es decir, evidentemente es una opción que la persona toma por otras coordenadas, no simplemente porque esté enfermo mental, ¿no? Comentábamos aquí antes de entrar que la Organización Mundial de la Salud plantea que entre el 80 y el 90% realmente estima, es una estimación, tiene un diagnóstico psiquiátrico. Yo siempre que explico esto digo, había que entender lo que es un diagnóstico psiquiátrico, ¿eh?
porque realmente muchas veces estamos mal, aunque no tengamos ningún diagnóstico psiquiátrico, o sea que eso también es relativo, ¿no? Pero bueno, aún asumiendo eso, entre un 80 y un 90%, algunos estudios, me decía Elena antes, que realmente rebajan a un 60 o a un 70%, yo siempre planteaba que el 10%, que siguiendo esa teoría de la Organización Mundial de la Salud se suicida sin tener ninguna patología psiquiátrica, es indicativo, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la estigmatización es una cosa cultural, porque en otras culturas, como sabéis, en Oriente, el suicidio es un acto heroico. Por ejemplo, en la India, antes de ir los ingleses, de ocupar los ingleses, pues realmente cuando moría el marido, la mujer tenía que suicidarse, tenía que quemarse en la hoguera con él, como un acto heroico, un acto realmente de amor. Y si nos vamos a las culturas primitivas, el suicidio era un acto heroico. Solamente estaba prohibido, por ejemplo, en los griegos y en los romanos estaba prohibido a los soldados y a los esclavos. Los demás se podían suicidar, pero ellos no, por la labor social, ¿no? El soldado es de la defensa y el esclavo pues tenía que cuidar del amo, ¿no? Pero los demás, tanto Aristóteles como Platón, eran muy light en el tema de la condena del suicidio, ¿no? Y por supuesto se asumía que la persona que estaba en una fase terminal dolorosa tenía la opción de suicidio. Por lo tanto, no siempre el suicidio ha sido condenado, ¿eh? Es decir, yo creo que es un tema cultural, y entonces lo que se estigmatiza aquí es a la familia, ¿no? Siempre surge la pregunta, ¿no? Amigo, pues mira, no ha hecho nada. Es decir, ¿qué habrá hecho esta familia para que su hijo, su hija o su marido se haya suicidado, ¿no? Podríamos seguir, pero bueno, no sé si Elena quiere decir algo. A mí me gustaría, sí, respecto al tema de la estigmatización, como dices, al final a los sobrevivientes nos toca de lleno también la estigmatización. Eso es así. Entonces nos encontramos con que el entorno, no ya teórico social, sino el entorno cercano, evita hablar de lo que ha pasado. Entonces, al evitar hablar de lo que ha pasado, evita acompañarte en el propio duelo, ¿no? Desde al inicio todo es apoyo, todo es... estoy hablando en general. Mi caso ha sido para mí pues por gran suerte he tenido apoyo desde el principio hasta el final, pero sí que conozco ya bastante gente y es una constante, ¿no? Al principio hay mucho apoyo, todo el mundo se entrega, pero en cuanto empieza a pasar pues los primeros días, la primera etapa, empiezan a diluirse, no solo a eso, sino a evitar hablar del tema. Porque tienen mucho miedo, pero es que incluso dentro de la familia hay partes supervivientes muy afectados que el resto no permiten que se hable, porque ese tema no se toca. Parece que si lo hable se va a aumentar, hay un desconocimiento también de cómo funciona el duelo, ¿no? Va a aumentar el dolor, vas a hacer que empeore, que nunca mejore, y es justo todo lo contrario, ¿no? Cuando no se expresa, pues desde luego se queda enquistado y es, entre comillas, como una potencial bomba interna, ¿no? Emocional. Entonces, este año nosotros hemos comentado mucho en el grupo que tenemos en Pamplona cómo realmente está afectando en el día a día continuamente a unos niveles muy dolorosos del entorno. La estigmatización es brutal. Sí, en el duelo por suicidio está demostrado, ¿no? Hay investigaciones que evidencian que tiene menos apoyo social que otros duelos. Eso es una actualidad. Entonces, no tenemos esa posibilidad de desahogo, de compartir, de poder elaborar con alguien, ¿no? Cercano. Simplemente, pues dar esta necesidad desde el superviviente directo. Está claro. En los grupos de duelo que a veces hemos hecho en los centros de escucha, comentaban algo muy parecido. Me acuerdo de una señora que hablaba de que cuando ella tenía que bajar en el ascensor para salir a la calle, su hijo se había suicidado, que ella oía cómo se cerraban puertas, es decir, cómo gente que iba a salir en ese momento, que va a salir, y esperaban a que terminase de bajar para luego bajar ellos por no estar en el ascensor bajando con una persona que le digo que... Sí, bueno, pues es que claro, se juntan muchas cosas, ¿verdad? Sí. Hemos titulado, inicialmente buscábamos un título que pudiese dar un poco, pudiese definir lo que se iba a trabajar en esta mesa,
y al final nos surgió el suicidio como una forma de aprender a vivir sin respuestas, ¿no? Al final, Elena, ¿crees que se puede aprender a vivir sin respuestas? Yo creo que yo necesitaba unas respuestas, desde luego que sí. Las necesitaba, si no, no podía vivir. Lo que ocurre es que hay un tipo de respuestas intelectuales, cognitivas, de, bueno, pues claro, esto, todo el mundo, bueno, ya sabe que el suicidio es multifactorial, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, era así, le pasaba esto, también esto, la autoestima, no sé qué, no sé cuántos, el factor estresante, entonces se juntó el cóctel Molotov y lo podía entender, pero no lo podía aceptar, no lo podía aceptar, porque otras personas con lo mismo no se quitaban la vida. Entonces no había ahí un no podía aceptar eso. Y luego yo, por ejemplo, vivir sin respuestas, yo necesito una respuesta de un sentido de vivir, porque si no, no vivo. Esto es así, o sea, está el arrasamiento que nada me podía motivar, lo mínimo para seguir viviendo, vamos a decir. Y tengo otro hijo al que quiero igual que el que se quitó la vida, pero es que desaparece la emoción, o sea, te quedas arrasado. Totalmente, o sea, es como si te hubieran arrancado todas las emociones excepto la del dolor, ¿no? Entonces, sí necesitaba una respuesta de encontrar un sentido a todo esto, no un sentido etéreo, un sentido práctico, un sentido real, ¿no? Y desde luego mi trabajo ha ido en esa línea, ¿no? Porque y al final sí que he encontrado respuesta, pero la respuesta no es una frase, no es un libro, la respuesta es una vivencia. Entonces la respuesta es íntima, es vivencial y esa propia vivencia me va colmando mi búsqueda de sentido y a la vez me va sirviendo de motor para seguir, ¿no? Entonces, a mi modo sí que he encontrado no una respuesta, es algo más, como digo, son vivencias y desde luego, si no, yo no concibo otra forma para mi forma de ser, de seguir, ¿no? Si no hubiera trabajado así o si no hubiera... Sí, entonces, pues bueno, yo tengo respuesta. No una respuesta de decir sí, porque tal, no, claro. Es íntima y es lo que quiero decir. A eso nos referíamos. Has encontrado sentido, sí. Sentido por el que vivir, respuesta a por qué fue, por qué pasa. Claro. Al final no hay, ¿no? Sí, a lo mejor el sentido es hacer paz es una realidad que no tiene respuesta. Yo llegué a entender por qué, sí lo entiendo perfectamente. O sea, no el que tuviera el motivo suficiente para hacerlo, pero sí los porqués. Sí, claro que tenía porqués. Claro. Alejandro. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque yo cuando leí esto, ¿creéis que se puede aprender a vivir sin respuestas? Yo pensaba, pues yo vivo y tengo muchas cosas sin respuesta, ¿no? Es decir, hay cosas en la vida que uno no tiene. Yo, ¿cuándo me voy a morir? No sé cuándo me voy a morir, a no ser que me suicide, que es una opción libre y no sé cuándo. Es decir, que en la vida tenemos muchas preguntas que no tienen respuestas o que no pueden tener respuestas. ¿Por qué mis padres se portaban así conmigo? ¿Por qué mi novia me dejó? Porque nunca se sabe la raíz, un poco lo que decía Elena. Yo pienso que el problema es cuando el superviviente, y me corta si tú crees que no, se afana en solamente saber el porqué. Yo creo que el porqué es una etapa, yo digo posición, de la persona que está en duelo, es una etapa que tiene que pasar, de analizar, pero no es la etapa final. El problema es cuando se queda enganchada al porqué. Si te quedas enganchado al porqué, nunca vas a tener una respuesta, porque la respuesta es imposible, metafísicamente imposible. Entre otras cosas porque aunque se haga la autopsia psicológica y aunque se haga, nunca tendrás la convicción firme, total, absoluta de que eso... Y además, aunque te den una respuesta, ¿qué te soluciona? En la hipótesis que te dieran una respuesta, que yo creo que no hay. Luego hay otro momento, yo creo que pasáis una persona en la supervivencia, que se pregunta el qué siento, ¿no? Hasta finalizar, que siento rabia, angustia, rechazo, vergüenza, no sé. Y luego la tercera sería el para qué, que tú señalabas, que eso es muy de Víctor Frank, ¿no? El para qué. ¿Qué significación tiene esta muerte para mí?
De hecho, ella ha creado una institución para ayudar a la gente, ¿no? Es decir, sería una forma también de resignificar la muerte de su hijo. No se ha quedado allí en casa doliéndose o lamiéndose sus heridas, ¿no? Es decir, entonces yo pienso que el hecho de no tener respuestas es una forma de progresar. Es decir, el error es cuando quieres tener respuestas a todo. Y hay veces que no puedes tener respuestas. Muy bien. Sí, bueno, yo lo de resignificar, o sea, por ejemplo, lo de crear la asociación, o sea, para mí la respuesta es seguir viva, es seguir viviendo. Lo de la asociación, pues es una cosa que ni siquiera era un objetivo, ni siquiera hubiera sido un motivo, eso hubiera tenido ni la más mínima fuerza para seguir adelante. O sea, entonces, para mí, el para qué es, a ver, yo... ¿Qué sentido tiene que siga viviendo? Eso, ¿no? Pero seguir viva, porque es que no lo otro es más una consecuencia colateral, etcétera, ¿no? Pero no, eso no tenía, porque hubiera sido incapaz en un estado de arrasamiento de hacer nada. Pero precisamente tú creas la asociación porque puedes, es decir, has encontrado el sentido a tu vida, si no, no la creas. Así es, claro. Sí. Claro, es que fíjate qué diferente es haber creado la asociación porque puedes, porque has hecho todo un proceso, Ahora es un proceso que ha desembocado en esto, sí. a hacer la asociación para poder para es un proceso. sobrellevar duelo, como una ¿no? forma de sublimación, sí, ¿verdad? eso. No, es al revés. Sí, Es justo lo contrario. Era por Muy bien. aclararlo. Bueno, esta pregunta realmente es para los dos, porque yo creo que los dos tenéis muchas respuestas y a la vez ninguna, porque ahora la estoy leyendo y digo, madre mía, ¿qué pasa por la cabeza de una persona cuando pierde un ser querido por suicidio? Bueno, ahí, Elena. ¿Qué pasa? En primer lugar, el shock de que te ha pasado algo que no existe. Eso a mí fue brutal, porque el suicidio, como has dicho muy bien, solo existe en algunos casos, yo que sé, de muy poquitos, pero en mi casa no, porque en mi casa, como en tantas otras, somos normales, sin ningún problema mental, además, bueno, pues un buen ambiente familiar, él no tenía ningún conflicto con nadie, era un estudiante muy integrado con sus amigos, no tenía problemas aparentes, evidentemente, ¿no? Pero me ha pasado algo que no existe, eso es brutal, para mí fue brutal, ¿no? El que pasó. Y luego, en el momento es, o sea, no puedo con esto de que de repente no le voy a volver a ver, o sea, no puedo con eso, no le voy a volver a ver, no le puedo dar ese, aunque sea ese último abrazo que aunque yo decía, si hubiera muerto en mis brazos, yo mirándonos, pues ya hubiera sido distinto, pero no fue así. Entonces tampoco fue otro escollo importante a la hora. Luego otra cosa, yo le adoraba, él me adoraba, estoy segura, nos queríamos todos, vamos, quiero decir, que me ha abandonado, o sea, ¿cómo me ha podido abandonar con lo que yo le quiero? Me ha abandonado a mí, o sea, me acuerdo unos días que sentía una violencia, y eso que ya estaba muerto, una violencia de él hacia mí que no la podía soportar. Fue el acto más violento que me podía haber hecho. Eso sentía yo. Luego habrá situaciones en la vida que evidentemente me diría, bueno, pues esto igual es más violento, pero en mis circunstancias, o sea, una violencia extrema hacia mí, o sea, fue durísimo también ese tema, ¿no? Y luego automáticamente yo, en cuanto me enteré, me salió la culpa, la responsabilidad absoluta de su muerte, ¿no? Y la culpa, mira, sí que voy a aprovechar este foro y los compañeros del Centro de Escucha de Tarragona, ya lo comenté allí, que todavía no he tenido ocasión de saludarles. La culpa, cuando se habla, yo me gusta acercarla a la gente, ¿no? La culpa, para que entendáis, no es un mecanismo psicológico, cognitivo, me siento mal. La culpa es que una persona como yo, que somos el 99,99% de la población, que somos buenos y malas, pero intentamos ser buenas personas, ¿no? De repente te sientes que tu mal que hacer
como persona ha matado a tu hijo. Es que esto es así. Entonces te sientes un asesino. Yo, me lo verbaliza mucha gente. Es que me siento... y no hace falta que sea hijos. Me da igual matrimonios, que el mal que hacer. O sea, no es solo eso. Realmente te sientes un asesino, pero es que estás convencido. No es un tema de aquí. Estás convencido porque hay muchos... hay muchos datos, hechos reales que están ahí y que son ciertos, que te demuestran que aquel día, no el día del suicidio, que también, sino a lo largo de la convivencia, fallos continuos que has tenido, que has ido pudiendo tener. Y una evidencia es que no ha podido confiarse en ti, en mí, no se pudo confiar en mí. Luego algo he hecho yo que bueno, pues que no merecí esa confianza que digo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues son procesos brutales. No te soportas, no puedes vivir. O sea, también aprovecho a decirlo, ¿no? Es un proceso en el que yo, y por lo que veo, conozco, se va a peor, porque conforme más te vas dando cuenta de que lo que significa, se empeora. Entonces no puedes soportar seguir vivo, de verdad. No se puede soportar. Es un sufrimiento. Yo por eso a veces entiendo entre comillas, y quizás el proceso de la persona que se ha suicidado, porque entras en un bucle, un sufrimiento que aguantar un día es eterno, duele, el cuerpo duele, el alma duele. Necesitas que eso acabe ya, porque además, como los hechos son los que hay, ¿qué otra forma de vivir hay? Si es que lo que hay es lo que hay, no puedes cambiar, no tenemos esa última oportunidad de dar marcha atrás y cambiar cosas, a ver si así cambia el resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que para los que vais a ser escuchas o vais a atender a las personas, ¿no? El nivel de devastación es terrible, y negar ese nivel sería una falta de empatía absoluta y un alejamiento teórico que no llevaría a ningún lado. Desde luego al superviviente no le haría ningún bien. Claro. Parece como que hay como dinámicas muy profundas, ¿no? Muy inconscientes a la hora de aparecer esa culpa. Yo suelo decir que realmente ante la muerte de un ser querido por suicidio, lo que ocurre es un tsunami emocional. El tsunami emocional que te desborda por todos los costados. Es decir, no hay forma, un poco lo que tú planteabas, ¿no? Es algo inesperado, sorprendente, evidentemente algo que también en tu colectivo cultural sabes que está penalizado por la sociedad. Hay una cantidad de situaciones. Entonces yo me imagino esa situación, en algún sitio yo lo he escrito, esa situación es como que si tú tienes un jeroglífico y tienes que descifrar, y sobre todo estás en un laberinto que no sabes la salida. Estás metido en un laberinto, y ahí es donde yo insisto mucho en la importancia, en estas situaciones que tú decías de la escucha, en ese laberinto emocional que te encuentras, por ti misma difícilmente puedes salir, ¿no? A no ser que tengas un guía, un acompañante, alguien que de una forma progresiva te vaya señalando las puertas, ¿no? Con retrocesos, avances, etcétera, ¿no? Porque también el querer estar bien ya, también es claro, muchas veces yo creo que quieren estar bien porque ven que los que están a su lado están sufriendo, ¿no? Y yo quiero estar bien porque tengo otro hijo. Pero realmente eso es un proceso que necesita tiempo, y cada persona tiene su tiempo, y cada persona... y ahí está la labor de la escucha, ¿no? En que le pueda guiar por ese laberinto de emociones que el abandono, la autodestrucción, la culpa, etcétera, aparecen, ¿no? Impresionante. Bueno, has respondido ya un poquito a esto que te voy a preguntar, pero ha sido de una manera más directa. Tú perdiste un hijo por suicidio, hoy estás aquí hablando sin reservas, porque estamos viendo que está hablando con el corazón, ¿verdad?, ante cientos de personas. ¿Podrías ayudarnos a entender cómo se sale adelante, cómo tú has hecho para salir adelante y tener qué proceso se sigue para llegar a estar sentada aquí y con una sonrisa? Bueno, yo creo que el proceso es personal, individual. Entonces mi proceso me ha servido a mí. Entonces las personas somos muy diferentes
de muy diferentes formas de vivir, formas de sentir, creencias, etcétera. Con lo cual mi forma, pues bueno, a mí yo he tenido la enorme suerte que todavía me pone los pelos de punta de encontrar mi forma. Eso a mí me emociona mucho. Yo soy una persona que, vamos a decir, siempre me he cuestionado mucho el sentido de vivir, la verdad, ¿no? Entonces, llevaba la religión, he sido muy religiosa durante en mi época de pequeña, etcétera. Estudié en colegio de monjas, mis padres, bueno, etcétera. Lo que pasa es que llegó un momento que eso no me satisfacía porque necesitaba algo más, aparte de la creencia, ¿no? Entonces, bueno, pues busqué en otras formas de contactar, ¿no? Entonces yo ya estaba acostumbrada a meditar. Y cuando me pasó esto, cuando me pasó el suicidio de Markel, fue una devastación. Es que no habría palabras para reflejarlo, pero yo tuve la enorme suerte, yo iba a un sitio a meditar y ahí había una maestra, que para mí era una maestra sin más, porque nos daba enseñanzas, una forma de trabajo, de observarte, de autoconocimiento, pues ahí estaba yo, ¿no? Y cuando me pasó esto, esa persona, que para mí era una maestra pues como otras, y que muy bien, y que tal, que se llama Anchoni, una persona de 80 años, una mujer, yo tuve la enorme suerte de que yo vi que ella muchas veces nos decía: la realidad es diferente a como la vemos, solamente podemos ver lo que estamos preparados para ver. Eso es un trabajo de meditación, de introspección, vale, pues eso. Pero en ese momento también me lo volvió a decir, ¿no? Entonces, solo que yo entonces vi que ella, vamos a decir, yo vi que ella veía lo que estaba, o sea, realmente vivificaba lo que ella estaba enseñando, las enseñanzas, cosa que hasta entonces nunca lo había visto en nadie. Sí que lo vi en una persona, pero bueno, pero es algo que para mí no era frecuente. Y no solo eso, sino que ella me dice, bueno, no me dijo a mí, o sea, fue una forma, una transmisión, no sé cómo explicarla, ¿no? O sea, a mí las creencias ya no me valen, o sea, la fe, o sea, olvídate, porque yo sí creía, yo creo que hay otra dimensión, otra vida, etcétera, pero eso no me sirve, necesitaba experimentar. Y ella me dice, tú puedes. Entonces, pero puedes, con la introspección, puedes llegar a descubrir lo que no, vamos a decir, lo que realmente es el mundo y la vida, ¿no? Tú puedes descubrirlo. Porque solo me servía la experiencia, o sea, no me servía absolutamente ninguna enseñanza, ningún sermón de nadie. Entonces me metí de lleno, y es de lleno, en la introspección, y durante muchos meses, os lo digo de verdad, no hacía más que ir como una zombie, absolutamente zombie. Me sentaba o me ponía ahí, muchas veces no hacía más que llorar y llorar, oía las enseñanzas, el yo, el ego, el tal, la distorsión, observarte. Yo no me podía desprender de la emoción, yo no me podía autoobservar, yo solamente podía vivir lo que sentía. Entonces, esa distancia necesaria, pues me costó mucho tiempo, porque hace falta mucha energía, y cuando uno sufre mucho, la energía se agota, no hay energía. Entonces no tenía la más mínima para poder autoobservarme, solamente vivir. Entonces, no sé si me alargo mucho, pero bueno, en el proceso fue muy duro, totalmente introspectivo, totalmente, 100%. Yo lo único que hacía era meditar, porque o eso o me moría, no había más. O sea, para mí no había más alternativa, porque yo ya sabía que nadie me podía ayudar ahí, ¿no? O sea, yo he tenido apoyo todo de mis amigos, de mi familia, de todo el mundo. Mi hijo se volcó en mí, o sea, ya más no podía tener, pero eso no era suficiente, con lo cual yo buscaba esa trascendencia experimental
de quién soy yo y qué es vivir, ¿no? Entonces, y claro, la única forma era trabajando, es que era la única, porque yo desafortunadamente pues no he tenido la suerte de estas, vamos a decir, experiencias o místicas o experiencias vivenciales, no he tenido esa suerte. Entonces, y bueno, tenía que ser, yo buscaba la trascendencia real. Mucho tiempo, muchos retrocesos, unos bajones terribles que dices, yo ya no puedo más, yo nunca voy a poder salir de donde estoy, porque nunca voy a poder salir, pero bueno, la verdad es que lo he trabajado mucho, la autoobservación, autoconocimiento y trascender mi yo, bueno, vamos a decir mi yo, pero a través de quién soy, a través de las emociones, a través de lo que hay, porque no hay otra cosa, ¿no? O sea, es solo a través de lo que yo conocía como podía ir más allá, ¿no? Viviéndolo, pero intentando observar, etcétera, y bueno, vamos a decir un proceso de trabajo que hacemos, ¿no? Y voy a decir, aprovechando que también ha salido en otras ponencias, ¿no? Me ha tocado mucho desarrollar, mucho la autoobservación y vamos a decir el amor, o sea, puede parecer algo un poco, no sé, un poco religioso, etcétera, pero no es nada de eso, porque os lo he dicho antes, no me soportaba viva a mí misma. Entonces tuve que desarrollar mucho mi mirada hacia mí, ¿no? Mi mirada hacia mí cómo es y trabajarla mucho. Trabajarla no a nivel de aquí, sino horas con los ojos cerrados mirando, o sea, entonces hacia mí y bueno, y la maestra, que no es mía, que es de quienes vamos, o sea, para nada es personal, ¿no? Pero me enfocó mucho también a los demás. Yo cuando sentía algo, un poquito de avance, venga, ofrécelo por los demás, y yo, ¿cómo? ¿Pero qué es esto? O cuando estaba hecha una mierda, ofrece tu dolor por los demás, pero si no puedo. Entonces fue un cúmulo de trabajo que bueno, pues que desde luego tengo una respuesta inacabada, pero estoy en ella, no sé si me explico, ¿sabes? Entonces, y sobre todo, para mí lo importante es que es experiencia, sobre todo es que es vivencia, que no es, y que eso, bueno, pues todos lo podemos tener, porque todos somos humanos y es una cualidad humana, una potencia. Entonces, pues bueno, esa ha sido mi forma de afrontarlo, y durante mucho tiempo, no se ve la luz. Bueno, yo no vi la luz para nada, no, o sea, más infierno y más infierno y más infierno. Y te parece que a veces los resultados tienen que ir parejos al esfuerzo. Y yo otra cosa que he aprendido es que no es así, que no va parejo al esfuerzo, ¿no? Que, no sé, de repente, después de mucho tiempo, un día empiezo a sentir per se algo, ¿no? Entonces, bueno, y entonces, pues nada, quería que las cosas no son causa-efecto, hago este trabajo, recojo esta semilla, pues no. Hay un gran componente de incertidumbre, muchísima incertidumbre, mucho vacío. La verdad es que escuchándote se ve ahí. Mira, quiero decir, porque salió un día, lo voy a aprovechar a decirlo aquí. Dilo. Lo voy a decir. Yo invito a la gente una cosa, cuando yo hablo de espiritualidad en el sentido de trascendencia, ¿no? Otra dimensión más allá que lo que aparentemente hay. Si a mí me dicen, yo he tenido la gran suerte, porque si a mí me dicen, mira, la respuesta del vivir y del morir no la vas a tener hasta que te mueras, entonces me han matado. Me hubieran matado. Entonces yo soy una defensora de que esa respuesta estamos preparados para descubrirla aquí y ahora. Y ese fue mi motor de poder trabajar, porque si no, yo no hubiera tenido otra salida, ¿sabes? Igual estaría viva, no quiero decir eso, pero estaría zombie, de eso estoy segura. Entonces, a veces supeditamos todo al día que nos muramos, a ser buenas personas aquí, al futuro, Dios, cuando nos muramos, que no. El tema es
podemos vivirlo aquí, podemos descubrirlo aquí, solo que el dolor, desgraciadamente, y el sufrimiento tan extremo, desgraciadamente, y en mi caso, afortunadamente en este aspecto, era tan duro que puse ahí todas mis fuerzas. Si no hubiera sido tan duro, realmente no las habría puesto todas, puesto que mi vida tenía muchas cosas que mantener, pero como mandé todo al garete, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay respuestas y estamos preparados para descubrirlas, sobre todo para hacer el camino de descubrirlas. Hasta dónde llegamos ya no depende de eso ya no es no depende ni de mí ni de cada uno, pero el camino sí, ¿no? Bueno, sí. Pues eso quería aprovechar, porque es una cosa que a veces oigo y me da pena, ¿no? Porque a veces se dirige a la gente demasiado hacia el futuro, cuando te mueras, al más allá, ya te encontrarás con tus seres queridos, experimentarás el amor, la paz, la expansión de conciencia, pero eso cuando te mueras. ¿Y mientras qué hago? ¿No? Si yo no puedo vivir, porque no podemos vivir con lo que hay. Y además eso no va a cambiar, ¿no? Y bueno, pues sin más. Sí. Muchas gracias. Nada. Escuchándote. Me disparo un poco. Intenta. No. No, que va. No es que te dispares, es que lo llevas a flor de piel. ¿Cómo no va a salir? Hilando un poco lo que has comentado antes con lo que dices ahora, a lo mejor es una interpretación mía, me corrige. Me parecía como que has hecho un proceso ahí en el que parece que has aprendido a perdonarte, ¿no? Sí. Reconciliarte contigo misma, sí, para aceptar la realidad. Sí. Y luego, no sé quién lo ha dicho, si fue Valentino, que aprender a perdonarme, para mí, no era, para mí el perdón es la comprensión. Para mí, Claro. El perdón va unido, es una consecuencia, no es una meta, es la consecuencia. Claro. Entonces, el acto es compréndete lo que has hecho lo que has podido. Este fallo que hay, así de fallos, que de verdad que los he tenido, o sea, de verdad que los he tenido, fallos, algunos fuertes, en fin. Entonces, compréndete en dónde estabas, ¿no? No me podía soportar. Entonces, es un trabajo de comprensión que sí que es como consecuencia un perdón, porque al final ves que no hay nada que perdonar, claro. En realidad, porque la comprensión te trae otro nivel, te libera, pero también fui muy consciente, y eso me costó también mucho, y todavía tengo, no os creáis que para nada, es un trabajo en el que estoy, yo sé de cosas concretas, externas, que le hicieron daño a Markel, vamos a decir, ¿no? De situaciones, y ese perdón, ese también, ese cuesta mucho también. Me ha costado. Entonces yo también sé que si yo no perdono, no me perdono. O sea, no puedo hacer una sin dos. Es que es verdad, Entonces, claro, muchos frentes, sí. Profundo. Todo esto estamos hablando cuando ya ha ocurrido y uno ha de enfrentarse a lo que hay. Hay muchas teorías que hablan de que la prevención sí es posible, otras dicen que la prevención como tal es complicada. Ante una persona que manifiesta una ideación suicida, Alejandro, así de manera inmediata, ¿qué se puede hacer? Claro, no hay recetas mágicas, ni siquiera yo tengo recetas mágicas. No, yo pienso que hay veces que cuando alguien te dice en una barra de bar que se quiere suicidar porque le ha dejado su novia o porque tiene una enfermedad o porque, ¿no? Lo más inmediato, que es un error, es decir, no te preocupes, no tiene importancia. Caramba, no tendrá importancia para ti, para mí sí, ¿no? Es decir, en primer lugar, yo digo lo que no hay que hacer es el negarlo, el sancionarlo, y lo que sí es importante, y que aquí en el Centro de Humanizar se insiste mucho, yo pienso que la actitud empática con el otro, intentar comprender al otro, intentar desde el punto de vista emocional, yo pienso que es fundamental para asumir esa ideación suicida. Y en un segundo lugar se me ocurre que es, siempre que alguien piensa en una idea de muerte, de suicidio, hay un mensaje, siempre. Hay algo, porque a mí me pone de los nervios cuando alguien dice que se quiere suicidar para conseguir algo.
Oye, ¿y qué? Yo siempre digo, pues es una pena que para conseguir algo tenga que decir que se quiere suicidar o que haga un intento de suicidio. Esto es un manipulador, ¿vale? Sí, ¿y qué? Lo que significa ahí, incluso en esa situación de manipulación, lo que significa es que él no tiene otros recursos para realmente conseguir lo que él quiere conseguir, y entonces se expone a la muerte. Es terrible y al mismo tiempo es trágico, ¿no? Que para conseguir algo tenga que simular o tenga que inventarse que se quiere morir. Por lo tanto, yo insisto mucho en que la idea de muerte siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? Es decir, y no digamos en el cuadro terapéutico, ¿no? En el cuadro familiar también, pero en el cuadro terapéutico todavía más, ¿no? Porque claro, el terapeuta no es policía ni el juez, es terapeuta, es un ayudador, ¿no? Entonces siempre hay que considerar la idea de muerte como válida, ¿no? Y después hay que explorar también, normalmente si te profundizas más, las posibilidades que tiene de realizar esa ideación suicida, ¿no? En la ideación suicida, como sabéis, hay muchos grados, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que un adolescente de 15 años te llegue a casa diciendo que se quiere suicidar de una forma esporádica, transitoria, puntual, a que realmente una persona constantemente y durante varios días o meses esté con la ideación suicida como solución a su problema, ¿no? Entonces, mi consigna sería siempre hay que dar importancia al tema del suicidio y siempre hay que facilitar el que lo pueda decir. Hay muchos autores que hablan de que es mejor, si tú dudas si la persona que tienes enfrente está pensando en suicidarse, es mejor preguntar que no preguntar, aunque no sepas qué hacer después. Porque el hecho de preguntar, de alguna manera le estás dando un mensaje, aunque tú estés angustiado por la respuesta, de que realmente tú eres capaz de escucharle y de comprenderle y de ayudarle, ¿no? Siempre es mejor, incluso en el medio familiar, ¿no? Es mejor preguntar que no preguntar. Eso pues, se me ocurre. Claro, bien. Digamos que no existen llamadas de atención, sino llamadas de auxilio, ¿no? Claro, yo creo que eso es falso, ¿eh? Claro, porque el tema de la llamada de atención, eso ocurre en la vida cotidiana. Si yo digo, este está haciendo una llamada de atención, lo cual yo me quedo libre ya. Claro. Como es una llamada de atención, me quedo muy bien. O sea, ahí lo que está solucionando es el problema de sano, entre comillas, ¿no? El que le está escuchando. Porque yo descalifico lo que el otro está diciendo, es una llamada de atención, no tiene importancia, con lo cual yo me quedo bien, pero eso no es la realidad. La realidad es que el otro te está diciendo que quiere morir y posiblemente sea real, es decir, y con una intensidad. Por lo tanto, siempre había que considerarlo, aunque luego llegues a la conclusión que realmente no hay ninguna gravedad, ni hay... ¿no? Y la otra idea que yo siempre repito es que eso lo que significa la poca capacidad que tiene el sujeto para resolver los problemas si no se expone a que el otro se atemorice o se angustie con su idea de muerte. Es decir, como que tengo que decirle al otro, oye, mira, estoy muy mal. Y como el otro no se entera, dice, oye, que estoy muy mal, que me quiero suicidar. Ah, entonces ya se entera. No sé si... Sí. ¿Quieres comentar alguna cosita? No. Por seguir un poco con la misma línea, en España se quitan la vida un promedio de 10 personas por día. El grupo etario de entre 15 y 30 años es el más afectado. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? Es otra pregunta, claro, yo tuviera la respuesta, no estaría aquí esta tarde, ¿eh? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu respuesta? No, es compleja, es decir, es una respuesta muy compleja, porque claro, el tema del suicidio, la conducta suicida es una conducta muy compleja, lo has dicho antes, Elena, ¿no? Es decir, y además es multidimensional y es... Yo lo que siempre rescato de esto es la necesidad, también el tema vincular. El tema vincular es muy importante. En la conducta suicida siempre hay un mensaje. Claro, hay que descifrarlo, ¿no? Hay veces que se puede descifrar y otras veces no. Pero el sujeto de alguna manera transmite un mensaje a la familia, a la sociedad y al grupo donde se mueve, ¿no? De alguna manera transmite un mensaje. Entonces, ¿por qué realmente la persona se suicida? Yo creo que esa no es la pregunta más importante.
Porque la pregunta más importante, generalmente siempre estamos diciendo el por qué se suicidan buscando un factor desencadenante, pero es que el factor desencadenante es ridículo muchas veces. Si recordáis el mito de Sísifo, en uno de los párrafos, Camus, en el mito de Sísifo, bueno, comienza diciendo que el suicidio es el problema filosófico por antonomasia, ¿no? En el primer párrafo del título. Y después dice en el texto, dice que a veces, hablando del suicidio, dice que a veces el factor desencadenante es absurdo, es ridículo, puede ser tonto. Es decir, ¿por qué? Porque ese no es el factor. Lo que desencadena el suicidio son muchas más cosas, como tú decías antes, de una forma a lo mejor más velada. Es decir, no es el factor desencadenante. Es un cúmulo de circunstancias en que el sujeto llega en que la única salida ve la muerte, como alternativa, como cambio, como posibilidad, ¿no? Por lo tanto, claro, el por qué la gente se suicida es muy complejo y había que analizar en cada situación y en cada momento, ¿no? Pero yo creo que por buscar una esencia, yo diría que fundamentalmente es el vínculo consigo mismo y el vínculo con los demás, ¿no? Y por eso se dice en psiquiatría que cuanto más sanos seamos mentalmente, menos posibilidad hay de tomar la opción del suicidio. Cuanto más sanos seamos. Pero claro, la salud mental no existe. Yo siempre también digo que la salud mental la conseguiremos una hora después de muertos. Claro, entonces, como no hay una salud mental total, absoluta, en un momento dado, si hay factores que acompañan, puede producirse que la única salida que la persona vea en esa situación, que sea la muerte, ¿no? Hay de hecho suicidios, no en este caso, pero hay suicidios filosóficos existenciales que el sujeto llega a la conclusión de que la única salida suya consciente es la muerte, ¿no? Y bueno, y sería como una decisión en libertad plena. Hay otros autores que eso lo ponen entre comillas, ¿no? Hasta qué punto uno es libre de suicidarse, ¿no? Pero bueno. Qué complicado, ¿verdad? Cuando justo veíamos esta mañana una mesa en la que había la parte de bioética, la autonomía de la persona, la no maleficencia por nuestra parte, hasta dónde tienes que llegar ahí cuando una persona toma libremente la decisión, ¿verdad? Yo creo que son respuestas complejas. Fijaos, la muerte anual por suicidio en España multiplica por mucho los fallecimientos por violencia de género, también en este país. Sin ánimo de quitar la más mínima relevancia a la circunstancia de muerte por violencia de género, ¿por qué hay tanta diferencia de impacto mediático entre una y otra? ¿Quién queráis? En primer lugar, la comparación no hay que comparar. Yo pienso que eso es un error. Son dos dimensiones, dos entidades completamente diferentes. Igual que cuando se compara con los accidentes de tráfico, las muertes por accidentes de tráfico. Yo creo que son realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Pero bueno, ya que haces la pregunta, yo te contesto. No, porque yo considero que, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, sí hay una conciencia colectiva y social que realmente repudia ese acto, esa conducta. El tema del suicidio, internamente sí, pero claramente, como es un tabú y con un estigma, nadie se pronuncia. Esa es una de las razones que yo considero que puede ser. Y por eso realmente la sociedad pone todos los medios para evitar, que están muy bien puestos, los medios para evitar la violencia de género, y sin embargo, para el tema del suicidio, también los políticos se escabullen. Bueno, ahora afortunadamente sabes que la semana pasada hay una propuesta no de ley en Navarra de un senador, de un diputado de Navarra, para que por fin a ver si en España hay una ley de prevención del suicidio. Pero yo creo que, en definitiva, la sociedad le pasa igual que al individuo. También la sociedad funciona porque es una estigmatización del suicidio, y la violencia de género no. La violencia de género, realmente el que defiende y se defiende públicamente, y yo pienso que es bien aceptado, ¿no? Y por lo tanto, pero el tema del suicidio no. El tema del suicidio ni se defiende ni se ataca, porque se niega.
Y al negarlo, claro, si yo niego una realidad, no pongo ningunos medios. Claro. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo este del anuncio que había en televisión de un padre que decía en el tema de la droga, ¿no? Mi hija no. Claro, si yo digo mi hija no se droga, ya no hago nada. Aquí pasa igual. El suicidio no existe. Es la premisa que hay en general. Como no existe, pues no se hace nada. Entonces yo pienso que este tipo de mesas, por ejemplo, y de lo que pone sobre el tapete es que es una realidad. Además de las cifras, es que es una situación que existe, que constatamos diariamente, ¿no? Y entonces es cuando se podrían poner los medios, ¿no? Pero bueno, yo creo que son dos entidades diferentes, ¿eh? Entre lo de la violencia de género, sí, que tú preguntabas. La pregunta iba con mucha intención. Sí, no, ya me supongo. Viniendo de ti no me extraña, ¿no? Bueno, quiero decir, por poner un poco la relevancia al final, dónde ponemos las responsabilidades hace que se manejen quizá de una manera o de otra estas relevancias, ¿no? Si hay una responsabilidad social en el suicidio que no tanto se ve reflejada en la violencia de género que cae sobre la persona en concreto, parece como que es más fácil que salga a la luz que cuando nos toca a todos. Pero que yo creo que ahora ni siquiera la sociedad, claro, siguiendo un poco a Durkheim, un sociólogo del siglo XIX francés, que tiene el libro del suicidio, en que él ponía todo el énfasis en que la responsabilidad del suicidio era de la sociedad, no del individuo. Ese es el otro extremo. Es la sociedad la que genera. No, ahora realmente nosotros nos planteamos en otra posición. Es que niego que haya suicidio. Yo creo que estamos en esa fase. Hay dos cosas. O niego o el reduccionismo. Es decir, yo niego, teóricamente sería, niego el suicidio, por lo tanto no hago nada, o lo reduzco. Es decir, esta persona se ha suicidado porque la han suspendido en 6 asignaturas. Y me quedo ahí. Por lo tanto, este se la ha ganado a pulso. Este se ha suicidado porque realmente le han diagnosticado un cáncer. Este se ha suicidado porque está loco. Claro, si yo reduzco, evidentemente no tengo que poner ningún medio más, pues ya está clarísimo, ¿no? Entonces son los dos riesgos que hay desde el punto de vista social. Son dos formas de negar la responsabilidad de uno. Entonces ya cada uno se queda más libre, ¿no? Claro, sí. Sí, y ahora también, sí. También que cada vez se está dando más, pues como más espacio, ¿no? a la libertad de social. Entonces también hay una idea, ¿no? De, bueno, al fin y al cabo lo ha elegido, pues bueno, es un acto que lo ha elegido, pues tiene su derecho a hacerlo, ¿no? Cuando esa aceptabilidad, ¿no? La aceptabilidad que se está colando a veces como justificación también para que, bueno, pues si lo ha decidido, oye, te dolerá mucho, pero por lo menos lo ha elegido él, ¿no? O ella, ¿no? Cuando no es una elección libre, ¿no? Desde luego que querían vivir y que querían no sufrir simplemente, ¿no? Pero también ese factor de tolerancia entendida así, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues cada sí, uno que haga lo que quiera con su vida. Sí, bueno, lo elegido está en su derecho, bueno, pues sí. Ya está, ¿no? Pues no hay nada más que hacer, ya está, también. Sí, no, de hecho hay profesionales que se ponen en esa posición. Profesionales en que nosotros estamos aquí por la defensa de la vida, yo estoy en la defensa de la vida, en contra del suicidio, pero hay profesionales que se ponen en la defensa, no la defensa del suicidio, sino la permisión del suicidio. Es una opción. El problema es que cuando el sujeto toma la opción de morir, realmente en qué situación está. Eso. Si realmente es libre plenamente para tomar esa decisión, ya te digo que en algunos casos sí se puede ver, sobre todo en los suicidios filosóficos existenciales, posiblemente ahí sí, a lo mejor en algún caso excepcional, pero realmente en la mayoría de los casos no. Entonces yo por eso defiendo realmente la vida, porque yo considero que aunque defienda la libertad del sujeto para tomar una opción u otra, yo considero que en esa situación límite en que se encuentra, evidentemente no está capacitado para tomar una elección. Pero sí hay corrientes en psicología y psiquiatría, que defiende que una persona va con el tema que se quiere suicidar y el psiquiatra o el psicólogo dice, pues bueno, es una opción de usted, allá usted. Eso estaría penalizado aquí en España por la ley, Os digo por si algún psicólogo o psiquiatra piense eso. Que tenga cuidado. No, porque la ley, lo que obliga a la ley en España, el Código Civil, es que tú tienes que ayudar. Es decir, lo que está penalizado es si
Si no pones los medios, si una persona realmente con un alto riesgo de suicidio, tú no pones los medios para evitar el suicidio, sí te pueden penalizar. Claro. Por eso hay que saber qué medios poner también. La responsabilidad va en aumento, efectivamente. Como decíamos antes, la mayoría de los profesionales coinciden en que la prevención es la principal estrategia de abordaje, ¿no? Dando información, atendiendo antes de que la persona llegue a unos procesos de enfermedad determinados, todo este tipo de cosas. El que este tipo de situaciones no suela salir a la luz tampoco ayuda en absoluto a que las personas luego lo puedan hablar de una manera más libre, ¿no? Sí, está en la línea del estigma que hablábamos antes. Hablando en este tema de prevención, y me parece que lo has reflejado tú hace un momentito, ¿tiene España establecido un plan de prevención de suicidio en su sistema nacional de salud? No, ya lo he dicho antes, ¿no? Lo que hay, sí hay experiencias concretas y muy localizadas. Por ejemplo, aquí en Madrid hay alguna, en Barcelona, en una época también hubo una experiencia, en Galicia, en Valencia. Y lo que yo decía antes es que hay un senador, la semana pasada vino en la prensa, ¿no? Un senador de Navarra, de UIPD, pues planteó la necesidad de hacer ya se ha planteado muchas veces en el Senado, pero todo ha quedado en agua de borraja, porque realmente una ley de prevención del suicidio supone que tiene que haber un presupuesto. Claro, si tú haces una ley de prevención del suicidio y no presupuestas o no dedicas una partida de los presupuestos generales a eso, pues y es lo que ha ocurrido, porque ya hubo en el año, me parece que en el 2014, una cosa así, ¿no? Ahora parece ser que sí, todos los partidos están de acuerdo en que en 6 meses, han centrado ya más el tiempo, en 6 meses se comprometen a realmente hacer una ley de prevención del suicidio a nivel nacional, aunque ya digo que algunas comunidades tienen ya eso. Claro, se supone que tienen que invertir, por ejemplo, en formación de profesionales, en formación de la escuela. Ya hay alguna cosa, últimamente ha salido una guía aquí en Madrid para los centros escolares. Hay que prevenir también en la familia, la familia es un tema también gran desconocido, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer no solamente la prevención primaria, que dice la Organización Mundial de la Salud, sino también la intervención y la post-intervención, ¿no? Es decir, claro, y eso cuesta, es decir, imaginaos, yo pongo siempre aquí en Madrid, se dice, yo no sé en otras ciudades, imaginaos que una persona llega a la urgencia de psiquiatría en un hospital general porque ha hecho un intento autolítico, se ha tomado un bote de pastillas, le hacen un lavado de estómago, el psiquiatra lo valora al día siguiente, ve que no hay una intencionalidad grave y riesgo grave y le manda a su centro de salud mental. Un porcentaje elevadísimo, en un estudio que hay aquí en 4 hospitales de Madrid, se quedan por el camino, nunca llegan. Claro, el establecer que ese contacto entre la urgencia psiquiátrica, os pongo un detalle simplemente, es muy simple, y el centro de salud mental, hablando de la medicina oficial, es decir, había que ser una conexión más rápida, que el propio psiquiatra o el psicólogo llamara al centro para que le vieran al día siguiente, porque claro, si le dicen, no, con este papelito, que es lo que hacíamos en urgencia cuando yo hacía urgencia de psiquiatría, mañana se va a buscar su centro de salud mental y que le den cita y hora. Primeramente no iba, y si iba, pues si era preferente, una semana, y si no, pues 3 meses. Con lo cual, eso que es tan simple, que fue lo que hicieron en Barcelona, uno de los datos que hicieron en Barcelona, es que la atención fuera inmediata, que yo hago este acto y al día siguiente realmente tengo la ayuda psicológica o psiquiátrica y tal, evidentemente eso evitaría muchas muertes. Simplemente eso, ¿eh? Pero hay que hacer muchas más cosas. Sí, muchas gracias. Además que en los países en los que hay ya planes nacionales de prevención, realmente las tasas bajan. Las tasas entonces la OMS lo dice, o sea, es que es necesario que se elabore, cada país que elabore un plan nacional de prevención. Solamente 28 países lo hacen, de 160 y pico, ¿no? 28. 28 tienen, sí. Solo 28. Y lo está diciendo desde el año 1990 y pico. Se ha visto que baja, pero como dices, o sea, como no existe, bueno, prefiero casi, y no se nota, nadie hace ruido, está todo muy atomizado, entonces, pues bueno, en la medida que contra más presión, ahora también empieza a haber un clima de mayor presión.
social, que viene desde lo social, ¿no? Entonces también, pero desde el año 1990 y pico, con lo cual ya llevamos muchos años esperando a estamos tardando hacerlo, en darnos ¿no? cuenta, ¿verdad? Sí. Para cerrar ya un poquito por temas de tiempo y demás, bueno, os voy a preguntar a los dos. Empezamos por ti, Alejandro. Un deseo para el 2030. Esta mujer hace unas preguntas que no te creas. Se cree que yo tengo aquí la caja mágica, ¿no? Bueno, es un deseo tuyo, se puede pedir. Un deseo mío es que por lo menos se ponga la ley de prevención de suicidio, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Eso sería un deseo, ¿no? Yo creo que eso evitaría todo, evidentemente, el ser humano somos así, ¿no? El deseo sería que la sociedad se concienciara realmente de que es una problemática y un problema de salud pública, ¿no? No es simplemente de unos cuantos casos, ¿no? Porque los 3.000 y pico suicidios contabilizados en España tienen una repercusión, no los 6 que dice la OMS, que dice que repercuten 6 miembros, yo pienso que son muchos más, pero bueno, repercute en una situación amplísima en cuanto a la familia y la sociedad, ¿no? Seríamos mejores, ¿no? Si hubiera menos suicidios. Sí, sin duda. Elena, deseo. Bueno, pues desde luego me uno al plan nacional mucho, sí, me uno y también pues eso, que se extienda incluso a la responsabilidad social, o sea, la responsabilidad social que todos tenemos respecto a nuestros propios miembros, ¿no? Entonces, que no se, vamos a decir, delegue la responsabilidad exclusivamente en los políticos o en los profesionales o en tal, sino que tiene que haber redes de apoyo, una base social también, que no cubra solo el tema de prevención del suicidio, sino muchos otros problemas sociales, y más cercanos. Sí. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias. Pues les damos un aplauso. Y te agradezco, os agradezco especialmente a los dos y a ti el esfuerzo por no haber caído ahí en el dolorismo ni en el victimismo, sino haber contado con esa capacidad que tú tienes. Pues y esa gracias. entereza. Sí, porque no siempre es fácil mantenerse ahí, ¿verdad? Creo que nos quedan unos minutos para hacer preguntas. Cristina está ocupada. Cristina está en otro tema. Nos quedan unos minutitos para hacer preguntas. ¿Tienen por allí ya preparados los micrófonos? Sí, levantáis la mano, por favor. Por aquí hay varias personas. Por aquí en el centro estoy. Por aquí. Mire, quería hacer una pregunta. Ya han contestado más o menos con el tema de la ley de prevención, la opinión que tienen cada uno, pero quería saber concretamente qué opinan acerca de campañas masivas a nivel de televisión y demás, no solamente yendo a los colegios y formar en un ámbito más pequeñito, sobre una campaña de sensibilización a la población para romper todo el tema de los mitos, los tabúes y lo que está implicando el rechazo social en las familiares de las personas que se han suicidado, sobre todo. Sí, campaña masiva, quizá agresiva también, es mi pregunta. No, ahí en esa ley posible de prevención del suicidio habría que hacer algo también. Yo insisto, hay una cosa que también no nos ha dado tiempo a hablar de los medios de comunicación, que también es un error. Y de hecho hay varios documentos de la Organización Mundial de la Salud. Cuando te preguntan, ¿es bueno que las noticias del suicidio salgan en el periódico? Uno dice sí o no. Unos dicen no, porque eso hace que aumente el contagio por imitación, etcétera. La Organización Mundial de la Salud lo que te dice, si está bien dada la noticia, y ya pone unas condiciones para cumplirlo, es sano que se dé la noticia. Sobre todo cuando es una persona pública y una persona reconocida, etcétera, ¿no? Es decir, el problema no es dar la noticia, es saber cómo se da la noticia. Por ejemplo, yo he recogido un estudio que hay entre 4 periódicos españoles que hicieron el año 2016, me parece, unos periodistas hicieron un estudio sobre 4 periódicos españoles, entre ellos el ABC y de tirada nacional, y ninguno de ellos cumplía las normas de la Organización Mundial de la Salud para dar la noticia sobre un suicidio. Porque, por ejemplo, si tú das una noticia del suicidio, lo mismo que hacen cuando da una noticia sobre violencia de género,
tienes que subtitular o al lado poner un teléfono en el que te indica que tú puedes acudir o una dirección que tú puedes acudir para ese problema, ¿no? Lo veis en la televisión. Eso lo dice la OMS con respecto al suicidio. O, por ejemplo, que no se puede ser morboso en la planta, o no se puede decir los medios que ha utilizado, no sé. En la organización hay un documento del año 2002 o 2003 en que te lo dice muy claramente. Entonces, campaña de publicidad, yo estoy de acuerdo, pero hay que saber hacerlas. Es decir, evidentemente sería nefasto si hicieras una mala campaña, pero yo sí, ¿por qué no? Es un tema más. ¿Alguna pregunta más? Sí, respecto del tema de la prevención, ¿no? Os habéis hablado de que a veces el suicida lo dice, que se quiere suicidar, pero hay otros síntomas o avisos que nos digan que una persona es probable que pueda intentarlo, o en el caso de Elena, después de la muerte de tu hijo, ¿te diste cuenta de que estaba avisando de alguna forma? Dicen que más No, de al contrario, lo que dices al principio no es real. Hay gente que se suicida y no lo dice. Puede haber avisos, ¿no? Que se comporte de alguna forma por el tema de la prevención. Estáis cada uno... Bueno, sí, dice que más del 80%, bueno, yo había leído en más del 80% de casos a posteriori, o sea, hay señales, ha habido señales. El problema es saber interpretarlas en su momento, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, por supuesto que sí que hubo también señales. A mí incluso me lo llegó a verbalizar concretamente 3 meses antes. Lo que ocurre es que como no existía, como no tenía ninguna información ni nada, yo sabía que él estaba en un momento bajo de su vida, pero os digo que era un chaval completamente integrado y encima era animoso, o sea, no era de ningún talante bajo ni nada, era animoso, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo estuve encima de él, pero no con la presencia de la posibilidad del suicidio presente, sino como, pues yo qué sé, pues la formación me parece básica, una formación cotidiana y real. Si, como dice, si alguien en un momento dado verbaliza, pues tómatelo en serio, porque no es que lo vaya a hacer o que no lo vaya a hacer, que no se trata de eso, tómatelo en serio independientemente de todo, está sufriendo a un nivel, se supone, importante, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí tuve esas, y luego hubo, pues estaba bajo, había momentos, luego estaba bien, luego estaba bajo, pero él me decía pues que sí, que iba mejor, que, bueno, pues, en fin, sí. Y, por ejemplo, sí que tuvo un factor, como has dicho tú, estresante, que yo creo que era el menos importante de todos, desde luego, el menos importante, sí. Pero como madre decía pues es que, o sea, te centras en esos últimos también, en ese... si me hubiera dado cuenta que le había afectado tanto, sabiendo que está tan mal, tan profundamente, pues igual habría estado pegadita. Y desde luego no lo habría podido hacer porque ya materialmente estaba pegada. Ese es uno de los reproches, ¿no? De los autorreproches que me hacía, ¿no? Buenas tardes. Para mí 2 cosas nada más. La primera, darle las gracias a Elena porque su testimonio me ha sido utilísimo y creo que ha sido muy valiente y muchísimas gracias por compartirlo. Y lo otro es una aportación para todos. Yo soy enfermera de atención primaria, trabajo en un pueblo de la Sierra de Madrid, tengo asignados 1.800 pacientes y a veces la informática ayuda mucho. Desde hace unos meses, desde marzo, así desde 2017, tenemos un sistema que funciona muy bien para hacer los seguimientos. Cuando tú abres tu ordenador, ves tu agenda del día, pero hay también una pestaña que dice informes. Tú pulsas ahí y lo que ves es todos los pacientes que han acudido a cualquier servicio de urgencias de la red pública y ves el informe de lo que ha pasado, sea pediatría, sea parto, sea psiquiatría, todo. Pulsas ahí y ves el informe y ves qué paciente es, ¿no? Tú valoras, porque si es un niño que le han dado 2 puntos, pues nada, que ni llamas. Pero normalmente hacemos seguimiento telefónico de todo lo que nos parece relevante. Y luego tenemos también las altas hospitalarias, es decir, que si un paciente mío yo no me he enterado y ha ingresado en la Fora o ha ingresado en La Paz o en un servicio de psiquiatría o de cualquier, o digestivo, el que sea, está ahí su informe de alta en el momento que sale del hospital y yo llamo por teléfono.
Nosotras tenemos una cosa muy interesante, que es un intangible, que es que conocemos la familia, tenemos un conocimiento muy exhaustivo del medio familiar y del medio comunitario, ¿no? Pero sobre eso tú siempre llamas, miras a qué ha pasado, ¿no? Y desde luego sí que sabes, claro, lo que necesita seguimiento y lo que tienes que comunicar, porque el médico normalmente también lo hace, pero normalmente es un trabajo que hacemos las enfermeras, ¿no? Mira que ha pasado esto, hablas con la trabajadora social, puedes hablar con los servicios de especializada, puedes hablar con el psiquiatra, qué ha pasado, qué hago, qué no hago, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy, muy, muy interesante para nosotros y lleva funcionando desde marzo o abril. Interesante. Muchas gracias. Por aquí hay una persona. Hola, buenas tardes. Cuando estáis hablando de prevención del suicidio, a mí siempre me ha venido a la cabeza, ¿no? Que parece que es un proyecto muy ambicioso a largo plazo, pero bueno, si nos planteáramos que hablo en cuanto a cómo se trivializa las ideaciones suicidas, ¿no? A lo mejor si en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología, incluso en los centros de salud, pues se tomara conciencia y simplemente cuando vas al centro de salud y dices, mira, me encuentro muy mal, no sé si me quiero morir, no sé si... bueno, pues el médico no trivializara eso, no hace falta, creo, un planteamiento tan ambicioso, que es necesario también, ¿no? Pero ¿cómo se puede expandir este concepto o qué implicaciones tiene? El que no, el médico de atención primaria, el que termina psicología, que no, es que se suicida porque era un problema suyo, ¿no? Lo mismo que habéis planteado vosotros. Yo no lo estoy expresando con esa claridad, pero creo que me entendéis, ¿no? No, en esa ley de prevención estaría la formación de los profesionales, claro. Yo pienso que es un pilar importante de los profesionales, de que sepan manejar, que ya se sabe bastante, se hacen cursos sobre eso, pero yo creo que habría que profundizar más en cómo manejar esas situaciones de las conductas suicidas, ¿no? Y lo que dices de las facultades, yo también estoy de acuerdo contigo, es decir, que evidentemente habría que dar más énfasis, diríamos, a toda la problemática que supone una conducta suicida. Vale, pues tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, buenas tardes. Yo también quería agradecer a Elena que haya compartido con nosotros una experiencia tan demoledora y tan devastadora. Estoy por aquí. Por aquí. Es muy de agradecer siempre presenciar semejante grado de autenticidad y de transparencia, de verdad, muchas gracias. Me has dejado una huella que dudo mucho que se me vaya, ¿no? Nunca. Y luego tenía una pregunta para Alejandro que yo entiendo que es difícil de responder como sí o como no, pero me inquieta. No, pero bueno, lo vamos a intentar. Quería saber si en el sufrimiento de personas que se suicidan, que son creyentes, si una parte de ese sufrimiento se podría explicar como por hambre de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Suicidas que o lo han intentado ya y han fracasado o que lo han verbalizado, creyentes, si hay un componente que pueda llamarse así, no hambre de Dios. Es que no sé cómo explicarlo. Pues no sé yo. Complicada. Es complicada la pregunta. Sí. La respuesta sobre todo, la pregunta es fácil, la respuesta no. No, yo pienso, aquí entramos en el tema, que bueno, ya como es el final, en el tema de la religión y qué implicación tiene la religiosidad, diría yo, en general con el tema de la muerte y con el tema del suicidio. Yo también suelo decir, es decir, la religión, hay estudios para todos los gustos. Hay la religión que realmente la persona que tiene fe, y de hecho en las culturas cristianas, católicas diría, ahí dice suicidio en menor, pero también es verdad que hay una religión, que es una religión que yo considero que no es la adecuada, que es la que cree en un Dios tirano, o en un Dios del Antiguo Testamento, o en un Dios que está observándote a ver qué haces para pegarte el cogotazo. Evidentemente ese sentido no, ese tipo de religión no te ayuda, ¿no? Pero sí es verdad, yo cuando hay gente que tiene fe, yo les permito que sigan teniendo fe, no me opongo a que tengan fe. Es decir, siempre y cuando yo sepa que eso les ayuda realmente a combatir a la ideación suicida
Yo diría que la religión depende, ¿no? No estaría tan seguro que siempre la religión es buena en estos casos, pero tampoco diría de adoptarlo totalmente, ¿no? Porque va a depender de cómo el sujeto viva esa situación, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos que dar por finalizada la mesa de suicidio. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir tus grandes conocimientos. Muchísimas gracias, Elena, por compartir tu sentir mismo, tu corazón. Y muchísimas gracias a ustedes por su gran interés y su colaboración. Si no la quieres vivir, la vida es corta si obsesionas ser feliz.